Amén. ¿Ahora sí? Ok. Estamos en el libro de Ruth. Vamos entonces a leer el primer capítulo de Ruth. Ruth capítulo 1, versos del 1 al 22. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hermano Camilo, si puede leérnoslo, por favor. Lo que no pudieron escucharlo los jueves, todos los jueves el hermano Camilo nos lee la palabra. Los que no pueden escucharlo, lo escuchan hoy. Hola iglesia. Así dice la palabra del Señor, Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 22. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No está Noemí? Y ellas le respondieron: No me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra. A ver, vamos a ir viendo y escudriñando la palabra que acabamos de leer. Vemos en primer lugar que nos dice que en la tierra que había hambre. Y dice que un varón llamado Elimelech, ¿qué hace? Él vivía en Belén de Judá y decide tomar su familia y llevársela a otra ciudad. Decide llevar su familia a otra ciudad. Y dice que en esta ciudad, ¿qué sucede? Muere él, mueren sus hijos
Entonces solo se queda su esposa, que se llama Noemí. Ahora los hijos, como se habían casado, entonces la esposa queda con las dos nueras, con Ofra y con Ruth. Así que dice que en ese tiempo Noemí escucha que Dios había vuelto a tocar o había bendecido a Belén. Entonces Noemí decide regresar a Belén, del lugar de donde ellas salieron, regresar a Belén, a su tierra, salir de Moab y regresar a Belén. Y dice que cuando ella llega a Belén, ¿qué sucede? De dentro de ella sale algo. Ella comienza a fluir el motivo o lo que ella pensaba que era el problema de los males que le habían tocado vivir. Todo lo que ella vivió en Moab, todos esos problemas, todos esos males que ella vivió, según Noemí, ¿cuál era la raíz de esos males? Ella misma lo dice en el verso 21, ¿no? ¿A qué cosa ella le echaba la culpa de todos los males que ella había vivido? En el verso 21 vemos que ella dice, yo me fui llena, o sea, yo tenía de todo, yo estaba muy bien, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, ¿qué dijo? Me ha afligido. Entonces, ¿cuál era, a qué cosa ella le echaba la culpa de los males que le había pasado? A Dios. Ella pensaba o ella estaba diciendo de que Dios la había afligido y que por eso a ella todo le había ido mal. Que era la aflicción que Dios había puesto sobre ella. Ahora, ¿qué significa afligir? Porque ella dice, el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué es afligir? Para poder entender bien lo que Noemí está pensando o diciendo. Castigo, sufrimiento. Vamos a verlo, Marce, por favor. Dice afligir, causar molestia o sufrimiento físico. Entonces, según Noemí, la causa de sus problemas, ¿cuáles eran? La causa de su problema fue que Dios quería causarle molestias o sufrimientos físicos. A ella no le fue bien en Moab porque Dios quería causarle un sufrimiento. Ella perdió a su esposo y a sus hijos en Moab porque Dios quería causarle un sufrimiento físico o quería molestarla. Según ella, Dios estaba contra ella. Según ella, era el castigo de Dios o la aflicción de Dios el motivo por el cual a ella todo le había ido mal. Y si inclusive lo vemos, dice que ella inclusive ya no se sentía Noemí. Cuando ella llega a Belén, ella dice, no me llames Noemí, llámame Mara. Si nosotros vemos qué significa Noemí, dice proveniente del hebreo Noam y el sufijo pronominal i, cuyo significado es dulzura, mi encanto, mi delicia. O sea, una persona dulce, una persona que tenía un encanto. Pero dice que ella ya no se sentía así. ¿Cómo se sentía ella? Se sentía como Mara. ¿Y qué significa Mara? Amarga mujer afligida. Entonces vemos que para Noemí su vida ya no era una vida placentera, ya no era una vida dulce, sino una vida amarga. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que ella que era así? Porque según ella, Dios la estaba afligiendo. Según ella, Dios estaba afligiendo su vida. Dios quería causarle una molestia. Dios quería causarle un sufrimiento físico. Ahora, vamos a volver a ver lo que estábamos leyendo. Primero dice que hubo hambre en la tierra en los tiempos de los jueces. Para poder entender bien todo esto. Dice que había hambre en los tiempos de los jueces. Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, que también está aquí, ¿qué podemos encontrar en ese libro? Dice que Dios levanta jueces porque en ese tiempo Israel no tenía reyes. Dice que levanta jueces para que guíen al pueblo conforme a la palabra de Dios, para que guíen al pueblo en la verdad del camino de la palabra de Dios. Y dice que mientras los reyes estaban vivos, ¿qué sucedía? Mientras los jueces, estaban vivos, ¿qué sucedía? Israel caminaba en los caminos de Dios. Israel era obediente a la palabra de Dios. Pero si vemos también dice que cuando los jueces morían, ¿qué pasaba? Israel se desviaba de los caminos de Dios y dejaba de hacer lo bueno y comenzaba a buscar a ídolos, comenzaba a hacer cosas abominables. Israel se torcía y comenzaba a dejar los buenos caminos y comenzaba a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué significaba eso? Era desobediente.
Y cuando ellos eran desobedientes, ¿qué iba a pasar? Dios mismo se los había dicho, Dios mismo se los había advertido. ¿Qué iba a pasar en la vida de ellos? ¿Qué iba a pasar en sus pueblos? Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 2, verso 4 al 8. Jeremías capítulo 2, versos 4 al 8. Amén. Jeremías capítulo 2, versos 4 al 8. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de esta palabra? Dios nos está mostrando que no es Dios quien nos dejó, sino que fue el pueblo, dice, quien se alejó de él. El pueblo quien estaba buscando que alejarse de la palabra de Dios, dice, en busca de sus propias vanidades, y olvidaron que era Dios quien los bendecía. El pueblo estaba caminando en sus propios pensamientos y dejaron a Dios atrás. Y dice que había sido Dios quien los hizo entrar a este pueblo en una ciudad, en una tierra que dice, llena de fruto y de bien. Pero cuando el hombre se alejaba de Dios, ¿qué dice? Hicieron la tierra abominable. ¿Qué podemos entender de esto entonces? ¿Fue Dios quien estaba afligiendo al pueblo? ¿Fue Dios quien dejó que el fruto cesara? ¿O fue el hombre quien a través de su desobediencia, de alejarse de Dios, hizo la tierra abominable, maldijo la tierra y no permitió que la tierra siguiera produciendo lo que Dios decía que iba a producir? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios quien estaba afligiéndolos? No, no fue Dios quien los estaba afligiendo. Fue el hombre que dejó de cumplir la palabra de Dios. Y cuando el hombre deja de cumplir la palabra de Dios, la bendición se corta. ¿Por qué? Porque el hombre decide caminar lejos de la bendición de Dios. Dios los había metido a una tierra que produce leche y miel, a una tierra que les dijo que ellos iban a cosechar lo que no habían sembrado. Pero dice que cuando ellos se alejaron en busca de sus vanidades, en busca de sus falsos dioses que profetizaron en nombre de Baal, maldijeron la tierra, la hicieron abominable. Y cuando la hicieron abominable, ¿qué pasó? Dejó de producir. Entonces, cuando leemos que la tierra no estaba pasando hambre, era hambre porque Dios los quería afligir. Era hambre porque el hombre había hecho abominable la tierra y se había alejado de la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál era la solución? Si el hombre quería volver a la bendición que tenía que hacer, regresar al camino de Dios. Si el hombre quería regresar a la bendición que había tenido, tenía que regresar a la obediencia de Dios. ¿Pero qué hizo Elimelech? Elimelech tomó su propia decisión y dijo, me voy de acá. Me voy para donde yo pienso o creo que voy a estar mejor. Y muchas veces, iglesias, a veces actuamos así. A veces pensamos, no, aquí no me tratan bien, aquí no me dan bien. Me voy para otro lado donde mejor me digan lo que yo quiero escuchar.
Mejor me voy para otro lugar donde yo pienso que voy a ser mejor, voy a ser más bendecido. Y dice que fue lo que Elimelec hizo. Elimelec tomó a su familia y dijo, nos vamos de acá porque aquí no nos están tratando bien, aquí no nos están dando de comer, aquí no hay cómo comer, vámonos para allá. De repente allá encontramos cosas mejores para comer. ¿Y le fue bien por su decisión? ¿Qué sucedió? Se murió él, se murió sus hijos. Y su esposa, en ese tiempo, ¿quién era el que producía? ¿Quién era el que brindaba todas las necesidades del hogar? El hombre. Entonces, la mujer inclusive quiere decir que quizás perdió todo. ¿Por qué? Por una decisión del hombre de no buscar de Dios, sino de tomar su propio camino, pensando que sus pensamientos, que sus ideas, que su criterio iba a llevarlo a un lugar mejor. Ellos estaban en el lugar mejor. Ellos estaban en la tierra prometida. Ellos estaban en el lugar que Dios les había entregado. Pero ellos mismos lo maldijeron, hicieron abominable la tierra por su desobediencia. Y lo que tenían que hacer no era irse de ahí, sino regresar a la obediencia buscando la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Muchas veces estamos así, no, Dios no me ayuda, Dios no hace lo que yo quiero, Dios no me da lo que yo deseo, me voy para otro lado. Y nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos de la bendición de Dios, nos vamos a buscar lo que pienso que es mucho mejor para mí. Cuando lo mejor para mí es regresar a buscar la presencia de Dios y confiar en Él y creer en Él, cuando su palabra me dice que Él conoce mi necesidad y que Él va a proveer conforme a mi necesidad. Que Él va a darme lo que yo necesito. Pero no, muchas veces nos vamos, nos alejamos. ¿Y qué dice la palabra? Andamos tras lo que no aprovecha. ¿Le aprovechó a esta familia ir a Moab? ¿Fue bueno para ellos? No. Noemí misma lo dijo, yo me fui llena, me fui con todo y me regreso vacía. Me regreso sin nada. ¿Por qué? Porque su esposo tomó la decisión de alejarse de donde Dios los había puesto. Wow. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Según Noemí, perdió todo, dice, y que no aprovechó nada de estar en ese camino. Pero vemos que aun cuando regresa Noemí, seguía culpando a Dios, ¿no? O sea, ella ve que Dios estaba bendiciendo, toma la decisión de regresar, pero aun cuando regresa, ella seguía culpando a Dios de todo lo que le había pasado. ¿Quiénes eran los moabitas? Al lugar donde ellos fueron. Al lugar donde Elimelec tomó la decisión de llevar a su familia. Porque según él, quizás, Dios los había olvidado, Dios los había dejado, Dios no estaba haciendo nada por ellos y ellos tenían que hacer algo, tenían que actuar. Y se fueron a Moab. ¿Quiénes eran los moabitas en la palabra? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Números, capítulo 22, versos del 1 al 6. Números, capítulo 22, versos del 1 al 6. Números capítulo 22, versos del 1 al 6. Amén. Dice, partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Quiénes eran los moabitas entonces? Los moabitas eran aquellos que querían acabar con Israel. Dice la palabra que eran los que querían que sean, ¿qué? Maldecidos, para que sean destruidos. El rey de Moab quería maldecir a Israel para poder destruirlos. ¿Y a dónde se fue a meter Elimelec? ¿A dónde llevó a su familia? ¿Lo llevó a un lugar de bendición o le llegó a un lugar de maldición? Elimelec con su familia, Elimelec lleva a su familia a un lugar de maldición, a un lugar donde querían destruirlos. Y muchas veces, iglesias, tomamos esa decisión. Muchas veces llevamos a nuestras familias a un lugar de maldición porque decimos: Dios no me bendice, Dios no me escucha, Dios no me da lo que yo quiero, Dios no hace lo que yo quiero, Dios no cumple mis pedidos. Me voy al mundo. Me voy lejos, donde pueda quizás hacer algo y yo sé que quizás ahí voy a estar mejor. Me voy a un lugar donde quizás yo sé que pueda prosperar mucho más. ¿Y a dónde estamos llevando a nuestra familia? Cuando los llevamos lejos de la voluntad de Dios, cuando los llevamos lejos del lugar donde Dios nos puso, cuando los llevamos lejos de los caminos de Dios, no los estamos llevando a un lugar mejor, no los estamos llevando a un lugar que nos va a dar mejores cosas, los estamos llevando a un lugar donde va a haber maldición, a un lugar, iglesia, donde van a querer destruir nuestra familia. Si nosotros caminamos lejos de los caminos de Dios para llevar a nuestra familia al mundo, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que el mundo está buscando ahora? No está buscando destruir la familia, no está buscando destruir el matrimonio, no está buscando destruir a los niños. ¿Y vamos a estar mejor ahí? ¿Vamos a estar más bendecidos ahí? ¿Pensamos que ahí es mejor? ¿Pensamos que ahí voy a conseguir comer más de lo que supuestamente este varón pensaba que iba a comer donde estaba, en Belén? No, iglesia. Cuando nos alejamos de los caminos de Dios, estamos alejándonos de la bendición de Dios. Y cuando nos alejamos de la bendición de Dios, estamos trayendo maldición a nuestra familia. Pero no la estamos trayendo como Noemí pensaba, porque Dios nos está afligiendo, porque Dios quiere castigarnos y quiere hacernos sufrir. Lo estamos trayendo porque nosotros nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Nos estamos alejando de la protección de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo ahora. Cuando nosotros caminamos lejos de la presencia de Dios, iglesia, perdemos la bendición. Y la bendición no solamente es: Señor, que yo quiero abundancia y quiero comer, que no me falte comida, que no me falte vestido, que no me falte eso y lo otro. No, la bendición de Dios va más allá, iglesia. La bendición de Dios es, como padre, tener la tranquilidad que no importa dónde esté mi hijo, yo sé que él está cuidado y protegido por Dios. La bendición de Dios es: no importa dónde yo estoy caminando, yo sé que aún pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu mano estará conmigo, dice el Salmos. Esa es la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo camino lejos y paso por esos lugares de muerte? ¿La mano de quién está conmigo? Con ellos está el brazo de hombre, mas con nosotros está el brazo de Jehová, decía el rey. La presencia de Dios, iglesia, es la que nos trae la bendición. Cuando caminamos lejos de la presencia de Dios, estamos llevando nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia hacia la maldición, no hacia la aflicción de Dios. No porque Dios quiere afligirnos, sino porque nosotros decidimos caminar lejos de su protección. ¿Qué nos decía Moisés?
Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 33, verso 15 al 16. Éxodo capítulo 33, verso 15 al 16. Éxodo capítulo 33, versos 15 al 16. Amén. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Dónde estaba Moisés y el pueblo cuando dijo esto? En el desierto. ¿Podemos plantar en el desierto? ¿Se puede plantar? No, no se puede plantar. Moisés estaba en lugar donde no podía plantar. Estaba en lugar donde a veces podemos leer en la palabra, no había agua. Estaba en lugar donde a veces, como vemos en la palabra, no había que comer. Estaba en un lugar donde las mañanas el sol era muy abrasador y en las noches el frío era muy intenso. Moisés estaba en ese lugar, pero él sabía que no importa el lugar donde estaba, la presencia de Dios era lo único que él necesitaba. Y él le decía, yo no quiero caminar lejos de aquí. Si tú te quedas aquí, yo me quedo aquí contigo. Yo no quiero llevar a mi familia y a este pueblo lejos de tu presencia. Porque es tu presencia la que me va a ayudar. Es tu presencia la que me va a suplir el agua cuando no haya agua. Es tu presencia la que me va a suplir el alimento cuando no hay alimento. Es tu presencia la que me da la sombra cuando hay calor. Y es tu presencia la que me da el fuego cuando tengo el frío. Es tu presencia. Yo no quiero caminar lejos de tu presencia. Él no estaba pasándola bien en el desierto, pero él sabía que si se mantenía en la presencia de Dios, no importa el camino, Dios iba siempre a pelear por él. Y él decía, nosotros queremos ser apartados de todos los pueblos de la faz de la tierra. O sea, no queremos caminar como ellos caminan, no queremos ver ni pensar como ellos piensan. Queremos ser diferentes. ¿Cómo piensa el mundo, iglesia? ¿Queremos pensar como ellos en muchas cosas? ¿Queremos tomar las decisiones como las toman ellos? ¿O queremos movernos en la presencia de Dios? ¿Por qué Moisés se movía? ¿Por qué le decía, en qué momento Moisés le decía a todos, levanten sus carpas y movámonos? Cuando la presencia de Dios se movía. Moisés no se movía solo, Moisés no caminaba solo, Moisés se movía donde la presencia iba. Moisés se levantaba cuando la presencia se levantaba. Si la presencia se quedaba, hay muchos días, se quedaban, hay muchos días, porque él sabía que eso era lo que él necesitaba. Buscar la presencia de Dios y moverse en la presencia de Dios, no en sus propios caminos. Quizás Moisés conocía una ruta más rápida, ¿no? Y dice, no, ¿para qué voy por acá si por acá es más rápido? Pero Moisés no sabía lo que había delante, no sabía lo que le esperaba delante. Pero si se movía en la presencia, Dios lo preparaba para lo que estaba delante. Elimelec tomó su propia decisión y buscó que caminar lejos de la tierra que Dios les había entregado. Y no pudo ver la bendición que Dios derramó sobre su pueblo. Ya no pudo verla, ni él ni sus hijos pudo ver la bendición que Dios trajo para su pueblo. Por eso, iglesia, es muy importante que cada día, cuando nos levantemos de nuestra cama, comencemos a caminar en la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde quieres que camine hoy? ¿Por dónde quieres que me mueva hoy? ¿A dónde quieres que vaya hoy? Y no es que, iglesia, Dios van a escuchar la voz de Dios y decirle, sí, hoy día anda por la M2 porque la M5 está atorado y para que vayas más rápido a tu trabajo. Dios no les va a decir eso. ¿Qué nos va a decir el Señor? Hoy quiero que hagas esto. Hoy quiero que te muevas de esta manera.
Hoy quiero que le prediques al quien voy a poner delante tuyo. Hoy quiero que florezcas delante de los que están contigo en tu trabajo. Hoy quiero que comiences a abrir tus labios y comiences a predicar con los que están contigo en la escuela. Moisés recibía todo eso cuando él iba en lo secreto a buscar de Dios. Y dice que cuando él regresaba su rostro resplandecía. O sea, Dios le premiaba, lo recompensaba en público. Y lo mismo va a hacer con nosotros, iglesia. Cuando salgamos de nuestro hogar, cuando salgamos de nuestra casa, va a ser el reflejo de donde yo estuve antes de salir de ahí. Yo voy a reflejar afuera el lugar secreto en el que estuve antes. Y muchas veces, cuando los que salen temprano, a veces ven gente en las calles amargadas, renegonas, temprano, ¿no? Están ahí ya con una cara como que ya, ¿para qué empieza el día? Como dicen, a veces se levantó con el pie equivocado. Y ese es el reflejo de lo que hicieron. Ese es el reflejo de su lugar secreto. Si nosotros nos levantamos y buscamos de Dios, si nosotros nos levantamos y decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy día? Hoy me someto a ti como siempre, hoy me pongo delante tuyo para que seas tú, Señor, brillando a través de mí. ¿Cómo vamos a salir de nuestro hogar? ¿Qué vamos a reflejar? Lo vimos hace unas semanas. Vamos a reflejar la luz del alba que va a crecer en nosotros. Pero si no lo hago, si lo primero que busco muchas veces es leer las noticias, y muchas veces el 90% de noticias son noticias desagradables, malas, desanimadoras, ¿cómo voy a salir de mi casa? ¿Contento? No. Voy a estar pensando todo lo que estaba ahí, todo lo que vi en las noticias. ¿Y qué es lo que los demás van a ver en mí? La preocupación del mundo. Pero si yo busco de Dios, si busco su palabra, si busco su presencia, si no camino, si no doy un paso antes de buscarlo, ¿qué voy a reflejar? Voy a reflejarlo a Él. Y para eso, iglesia, tenemos que movernos por el único camino que Dios nos ha mostrado. ¿Y quién es ese único camino? Amén. Debemos crecer en la palabra de Dios. Recordemos lo que Cristo mismo nos dijo, iglesia. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, 31 al 33. Mateo capítulo 6, 31 al 33. Amén. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos conocemos esa palabra? La hemos leído muchas veces, la hemos repetido acá muchas veces, ¿y cuántos realmente la ponemos por obra? ¿Cuántos realmente estamos poniendo por obra esa palabra? Porque dice la palabra que delante mío hay dos caminos. El camino de aquellos que se afanan buscando qué comer, qué beber, qué vestir, y el camino de aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Qué camino estamos buscando nosotros, iglesia? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Cristo nos dice que nosotros tenemos que escoger el camino que nos lleva al reino de Dios para poder alcanzar su justicia. Y cuando nosotros buscamos el camino que me lleva al reino de Dios y alcanzo su justicia, dice Cristo que todas mis necesidades van a ser provistas por Dios. Dios proveerá todas mis necesidades y yo voy a empezar a crecer, yo voy a empezar a florecer. ¿Por qué? Porque en mí mi fe va a empezar a crecer, porque voy a empezar a confiar en Dios. Voy a ver su mano moviéndose en mi vida, voy a ver su mano moviéndose en mi familia y voy a ver que Él conoce mis necesidades. ¿A dónde se fue Elimelech?
¿Por qué? ¿Qué estaba buscando? Él estaba buscando qué comer, él estaba buscando qué vestirse mejor, él estaba buscando lo que no tenía al otro lado y lo que él pensaba que era su necesidad. Él comenzó a afanarse, como dice la palabra, se afanó en ver o en buscar lo que no tenía que buscar. Y dice que cuando él se afana en esto, ¿qué pasó? No le permitió ver la bendición que Dios derramó sobre su pueblo. Y como lo decimos, sus hijos tampoco lo pudieron ver. ¿Es eso lo que queremos para nuestra familia, iglesia? ¿Es eso lo que queremos sembrar? ¿En ellos, en nuestros hijos? ¿Es lo que queremos que ellos cosechen? Creer en Dios, iglesia, es caminar por donde Dios quiere. Tomar la ruta que Dios desea. Y no tratar de traer a Dios a la ruta que yo quiero hacer. Dios ya construyó un camino para nosotros. Y dice que hay un puente que tenemos que cruzar para llegar a Él. ¿Y cuál es ese puente? Cristo Jesús. Pero muchas veces el mundo trata de construir su propia ruta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Todos los caminos conducen a Dios. ¡Wow! ¿Dónde están? El mundo construye sus propios caminos. El mundo construye sus propias rutas y piensan que en todas las rutas Dios tiene que venir con ellos y que ellos van a encontrar a Dios. No importa por dónde se muevan, no importa cómo se muevan, no importa lo que hagan. Todo los va a llevar a Dios, dice. Cuando la palabra me dice a mí que solamente hay una ruta, solamente hay un camino y es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro camino para poder llegar al Padre. No tomemos la ruta equivocada, iglesia. No actuemos como actuó este varón, afanado por las cosas que yo pienso que necesito esto y Dios no me lo da. Mejor me voy a buscarlo yo. ¿Y lo vamos a obtener? Este varón no lo obtuvo. Y no solamente no lo obtuvo, sino que no pudo ver la bendición que Dios derramó sobre los que se quedaron ahí. ¿Estamos recibiendo, iglesia? ¿Nos está hablando la palabra? Gloria a Dios. ¿Por qué a veces tomamos la ruta incorrecta, iglesia? ¿Por qué a veces tomamos el camino incorrecto? ¿Qué nos lleva a tomar el camino incorrecto algunas veces? Vamos a ver un testimonio, vamos a ver un par de testimonios, pero vamos a empezar con este. Para ver lo que algunas veces a nosotros nos lleva a tomar el camino o la ruta incorrecta y nos aleja de la bendición de Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3. Porque aquí vamos a ver de un hombre de Dios que tomó la ruta equivocada. Y vamos a ver por qué lo hizo. Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que Dios le habla a este profeta, al profeta Jonás, y le dice que vaya a Nínive. ¿Por qué? Porque dice que Nínive era un pueblo que había caído en pecado, estaban andando en pecado, estaban andando por el mal camino. Entonces
Dios le dice a Jonás, Jonás, anda y pregona mi palabra en este pueblo. Entonces, cuando Jonás recibe la palabra de Dios, cuando Dios le da esta dirección para que se mueva en cierta dirección, ¿qué es lo que hace Jonás? ¿Obedecer a Dios? No, dice que él se fue para el otro lado, él se fue lejos de la presencia de Dios. Él toma su propia decisión y su propia decisión era caminar lejos de la presencia de Dios. Según él, iba a estar mejor en Tarsis, según él, iba a estar mejor ahí donde él pensaba ir antes de ir a Nínive. ¿Y por qué creemos que Jonás tomó esta decisión? Vamos a poner un poco de contexto. El pueblo de Nínive pertenecía a los asirios. Y los asirios era aquel pueblo que tenía o que eran enemigos de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos los habían tenido cautivos. Entonces, los asirios de Nínive y los israelitas eran enemigos. Y parece que en Jonás había eso. Jonás recordaba todo eso. Para Jonás todavía guardaba ese rencor dentro de él. Y ese rencor le hacía a él pensar que no tenía que ir a Nínive, no tenía que ir a pregonarles, sino tenía que caminar lejos de él, de esa ciudad, tenía que cambiar su rumbo. El rencor, la amargura, el odio, todo lo que muchas veces guardamos adentro es lo que algunas veces nos hace caminar lejos de la presencia de Dios. Lo que nos hace tomar la ruta equivocada, lo que no nos permite escuchar o escuchamos, pero no nos permite ir donde Dios quiere que vayamos. Y parece que Jonás tenía eso adentro. Como israelita, no le caían los asirios. Como israelitas tenía un rencor contra los asirios y él no quería ir allá. Y vamos a leerlo para corroborarlo, vamos a verlo en el capítulo 4. Jonás capítulo 4, verso 1 al 3. Jonás capítulo 4, verso 1 al 3. Amén. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dice que Jonás sabía de la misericordia de Dios, conocía que Dios era un Dios justo. Entonces, como Jonás sabía esto, él decía, bueno, si yo voy a Nínive, les predico, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Pero lo que yo quiero es que sean castigados. Lo que yo quiero es que Dios no tenga misericordia de ellos, porque ellos se lo merecen, porque eran nuestros enemigos, porque eran los que nos hicieron sufrir, eran los que nos tuvieron en cautividad. Según Jonás, Nínive se merecía eso. Se merecía el castigo de Dios. Y ese rencor, ese odio lo hizo caminar lejos de la voluntad de Dios. Iglesia, y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Tenemos odio y rencor en nuestros corazones que nos olvidamos lo que la palabra nos dice y caminamos lejos de lo que la palabra nos dice. Tenemos tantas cosas guardadas en nosotros que creemos que el otro se merece el castigo de Dios. Se merece la aflicción de Dios. Pero ¿qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? ¿Por qué camino es el que Dios quiere que nosotros caminemos? ¿Por el camino del odio, de la venganza? ¿No es Dios acaso el que se venga? ¿No es Dios el que hace justicia por nosotros? ¿O queremos nosotros hacer justicia por nuestras manos? Pero ese rencor nos permite muchas veces caminar por el camino que Dios quiere. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5, 43 al 48. Mateo capítulo 5, 43 al 48. Amén. Oísteis que fue dicho,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién nos está hablando ahí? Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tomemos? ¿El camino del odio, del rencor? No. El camino del perdón, el camino del amor. Dice que andemos por el camino que nos hace parecer más a Él, más a Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese camino? El camino que me pide a mí que ame a mis enemigos. El camino que me pide a mí que ore por los que me ultrajan y persiguen. El camino que me ayuda a mostrarles el amor de Dios. ¿Pero qué era lo que quería Jonás? Parece que Corán quería que sus enemigos fueran exterminados y removidos de la faz de la tierra, ¿no? ¿Y qué hizo eso con él? Pensar que mejor era caminar lejos de la presencia de Dios. Que mejor era caminar lejos de donde Dios lo había mandado. Del camino que Dios había trazado delante de él. Y muchas veces eso, iglesia, esa falta de perdón nos hace caminar lejos de la voluntad de Dios. Ese rencor, ese odio que muchas veces atesoramos y guardamos dentro de nosotros, nos hace caminar lejos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y muchas veces llevamos a nuestras familias también en ese camino y comenzamos a regar, ya no con el agua dulce de vida, sino con aguas amargas que no traen vida, esas semillas. Y cuando crecen no dan fruto. ¿Y por qué fue? ¿Acaso, como decía Noemí, porque Dios nos está afligiendo? No, porque yo decidí caminar esos caminos. Porque yo decidí llevar a mi familia por esos caminos. Yo decidí tomar el camino incorrecto. Así que, iglesia, saquemos eso de nosotros. Ya Dios nos está hablando hace varias semanas que tenemos que limpiar lo que hay dentro de nosotros. La semana pasada lo vimos con los odres. No podemos atesorar lo que está dentro porque cuando Dios quiera sanar mi corazón no va a poder. Porque yo voy a atesorar ese odio, ese rencor. Ahora lo estamos viendo a través de esta palabra. Cuando yo atesoro y guardo eso en mi corazón, ¿qué va a pasar? Voy a caminar en el camino incorrecto. Voy a llevar a mi familia a Moab y sacarlas de Belén. Voy a sacarlas de la tierra prometida para meterles a un lugar donde quieren traer maldición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque me moví en mi rencor, me moví en mi falta de perdón, me moví en mi odio y no dejé que Dios guíe mis caminos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuál es otro motivo que a veces nos hace caminar por caminos incorrectos? ¿Qué creemos que pasó por el cabeza de Elimelech? Dice que había hambre. El hambre estaba azotando la tierra. Entonces quizás por la cabeza de Elimelech pasó temor, ¿no? Si me quedo aquí voy a morir. Si me quedo aquí, yo voy a morir. Mis hijos van a morir, mi familia va a morir. Entonces dijo, tengo que hacer algo. Y muchas veces el temor, iglesia, nos lleva al camino incorrecto. ¿Por qué? Porque no nos permite esperar en Dios. El temor no nos permite esperar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nos hace a nosotros tomar la decisión con nuestros propios pensamientos y esas decisiones muchas veces nos llevan a los caminos incorrectos, caminos que Dios no quiere que nosotros pasemos. ¿Cuántas veces no hemos pasado por temor nosotros? ¿Y quién ha tomado una decisión correcta en el temor? Quizás por ahí una que otra.
Pero normalmente no tomamos decisiones correctas cuando estamos en temor. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Dios. Porque cuando actuamos en temor, como que nuestro pensamiento se cierra a la voz de Dios y comenzamos a nosotros a manejar o a activar la máquina de la lógica que hay dentro de nosotros. Comenzamos a actuar en lógica y dejamos de esperar en la voz de Dios. ¿Qué nos dice el Salmos 46:10? Salmos 46:10. Amén. Salmos 46:10 dice, ¿estad qué? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Qué nos manda las palabras? Que estemos quietos, nos manda a esperar en Él. La palabra nos está diciendo, esperen en mí, esperen en mi dirección, esperen en lo que yo les voy a decir, esperen en los tiempos, esperen en mis formas, esperen en mis planes. ¿Por qué? Porque al final el que tiene que ser exaltado es Dios, no el hombre. Quien tiene que ser exaltado es Él. Y Él dice, si tú esperas en mí, yo voy a ser exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué? Porque los demás van a ver en ti las bendiciones de Dios. Cuando David va a pelear contra Goliat, ¿por qué fue a pelear? Él dice, yo vengo a pelear para que sea conocido en todos los pueblos que Israel tiene un Dios. Él no fue a pelear para que Él sea enaltecido, para que Él sea exaltado. Él fue a pelear para que Dios sea conocido y exaltado en todas las naciones. Y muchas veces nos movemos en la locura y no esperamos de Dios. Cuando el que tiene los mejores planes es Él. Porque Él quiere ser exaltado. Porque Él quiere que a través de lo que Él ponga delante tuyo, de las bendiciones que los demás vean en tu vida, su nombre sea conocido y enaltecido. ¿Y por qué no esperamos en Dios muchas veces? Por el temor. Tenemos temor de las cosas que vamos a enfrentar y muchas veces tenemos temor. Nuestro temor viene porque no conocemos lo que hay delante, ¿no? ¿Ustedes no han visto esa prueba que ponen de confianza, que le cierran los ojos a alguien y lo paran como en un lugar así de que se siente que no hay piso después, y le ponen como viento y le hacen creer que está en un precipicio y le dicen tienes que confiar, tienes que tirarte? ¿Han visto? Y visto que la gente no se tira, tiene temor. ¿Por qué? Porque no ven lo que hay delante. Piensan que realmente están en un precipicio, porque sienten más o menos, por lo que usan sus sentidos para poder sentir que sí, parece que no hay piso, que no hay acá, y sí parece que me voy a caer, y creen lo que le están diciendo, que es un precipicio, y tienen ese temor de tirarse. ¿Por qué? Porque no ven lo que hay delante y comienzan a creer lo que le están diciendo. Y muchas veces eso pasa, iglesia. Muchas veces el mundo tapa nuestros ojos para que no veamos la voluntad de Dios y nos comienza a llenar con sus ideas, con sus ideologías, con sus temores, y nosotros comenzamos a temer, comenzamos a tener miedo y dejamos de confiar en Dios. Dejamos de movernos porque no estoy viendo lo que hay delante. Wow. Iglesia, tenemos que esperar en Dios y tenemos que confiar en Él, porque sus caminos son perfectos, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros, porque sus pensamientos, ¿qué son? Y sus caminos más altos. ¿Por qué camino queremos andar? ¿El camino de nuestros propios pensamientos, que muchas veces actuamos por temor, o el camino que Dios tiene para nuestras vidas? Tenemos que esperar en Él y no movernos por el temor. Y vamos a ver un testimonio de unos varones que esperaron en Él y no se movieron en el temor. Y vamos a ver cómo Dios fue enaltecido a través de ese testimonio. Y vamos a ver a Daniel.
Dice que cuando el rey de Babilonia toma control de Judá, muchos de los israelitas del linaje real de los príncipes son tomados a Babilonia para ser enseñados en todas las lenguas y letras de los caldeos. Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, veamos lo que estaba ocurriendo. Viene un rey poderoso, Nabucodonosor, que ellos habían visto y habían escuchado de que era un rey que había vencido ciudades enteras, ciudades poderosas. Él tenía más poder y las había derrotado, las había hecho nada. Y viene ese rey y ordena que los lleve cautivos a ellos al palacio donde él vivía. Entonces los lleva y ellos están en el palacio ahí donde el rey vivía. Ahora, cuando llegan a ese palacio, les son informados que iban a empezar a cambiar sus costumbres, iban a empezar a cambiar su forma de hablar, iban a empezar a cambiar su forma de leer. ¿Por qué? Porque iban a ser enseñados en una nueva cultura, en un nuevo lenguaje, en una nueva escritura, que era la escritura de los caldeos. Entonces ellos, Daniel y sus amigos y todos los que estaban ahí, iban a experimentar algo desconocido, iban a experimentar algo nuevo. Ya no iban a poder moverse en la libertad con que se movían cuando ellos estaban en Judá, sino que ahora iban a ser, entre comillas, esclavos de un nuevo régimen, esclavos de un rey poderoso. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Daniel y de sus amigos? Estoy en un lugar que no conozco, estoy de esclavo, no sé lo que me vaya a pasar. Este rey, por lo que he escuchado por ahí, es fácil de asesinar a cualquiera. Este lugar no me conviene. Y quizás por su cabeza pudo haber pasado, tengo que buscar la forma de escapar de aquí. Quizás el temor pudo haber puesto en ellos, tengo que salir huyendo de aquí, no puedo quedarme en esta ciudad, no puedo quedarme en Babilonia, tengo que salir de Babilonia. Y muchas veces es así el temor, ¿no? Cuando algo nuevo, cuando algo diferente, algo desconocido, algo que quizás ante nuestros ojos no se ve como nosotros lo esperábamos o no se ve como nosotros lo deseamos, ¿qué es lo que primero que buscamos? Me voy. Huyo de aquí, me voy para otro lugar. Este no era el lugar que yo quería. Y comenzamos a buscar la forma de huir, comenzamos a buscar la forma de irnos, comenzamos a buscar la forma de encontrar otro camino que ante nuestros ojos se vea mucho mejor. Pero ¿qué hizo Daniel y sus amigos? Vamos a leerlo, Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Amén. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice que Daniel y sus amigos tomaron la decisión de huir, no tomaron la decisión de escapar de ahí, no tomaron la decisión de buscar su propio camino, camino que quizás ante los ojos de otros hubiera sido mucho mejor. Ellos no tomaron la decisión de irse de ahí. ¿Qué decisión tomaron ellos? La decisión de honrar a Dios, la decisión de hacer la voluntad de Dios, porque quizás dentro de ellos confiaban que si Dios los llevó ahí es porque Dios tenía planes de bien para ellos y lo que ellos tenían que hacer era mantenerse en ese lugar, mantenerse en ese camino, esperando y honrando a Dios. ¿Cómo? No contaminándose con las cosas o los pensamientos del mundo, sino honrando los planes de Dios. No leemos que Daniel dijo, ay, quiero escapar de aquí porque este camino no me parece que es el mejor. Quiero huir de aquí porque este camino me parece que no me va a traer cosas buenas. ¿Qué es lo que dijo? Quiero honrar a Dios. No quiero voy a estar en este camino y no quiero contaminarme con las cosas del mundo. Quiero seguir honrando a Dios, pero voy a seguir aquí. Porque si Dios me trajo aquí, es porque Dios tiene planes para mi vida. ¿Actuaron en temor? ¿Tomaron una decisión en temor? No, actuaron confiando en la palabra de Dios, actuaron esperando en Dios, actuaron de una manera en la que ellos buscaban que honrar a Dios antes que honrar al mundo. ¿Y de dónde vino esa confianza que Daniel y sus amigos tenían? ¿Mm?
Porque ellos conocían la profecía, porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían lo que Dios les había hablado a través del profeta Jeremías. Y vamos a leerlo, Daniel capítulo 9, verso 1 al 2. Daniel capítulo 9, versos 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿De dónde venía la paz de Daniel? ¿De dónde venía su tranquilidad de tomar la decisión de no huir, sino de quedarse ahí y de honrar a Dios? Porque él conocía que si ellos estaban en Babilonia era porque Dios así lo había dispuesto. Y si estás pasando por situaciones difíciles, iglesia, no tomes decisiones en el temor. Espera en Dios. Busca a Él, busca su palabra. Busca su guianza y deja que Él te guíe. Daniel era diligente en buscar la palabra de Dios y esa diligencia le daba a él la paz, esa diligencia le daba a él la tranquilidad, que pasaba por situaciones que quizás que muchas veces venían pensamientos a él de que le digan, mira qué estás haciendo aquí, mira que ya tienes que salir de aquí, quizás sí. Por eso la palabra nos dice, creo yo, de que Daniel cuántas veces oraba al día. 3 veces al día dice que oraba Daniel. ¿Por qué? Porque quizás le venían los pensamientos, huye de aquí, vete de aquí. Y Daniel tenía que venir a la presencia de Dios para tener la paz, para tener la tranquilidad. Daniel tenía que venir a buscar a Dios para poder mantenerse en sus caminos, para poder obtener de él el poder, el amor y el dominio propio, que no hiciera que él corriera de ahí, buscara sus propios caminos, sino que se moviera en la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo eso? Cuando nos viene algo, ¿estamos haciendo eso? Estamos buscando la presencia de Dios, estamos corriendo a Él, estamos buscando su palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Resiste al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo viene a meternos temor, cuando el diablo viene a meternos ideas o pensamientos para que tomemos caminos diferentes. Pero para poder resistir ahí a Él, ¿qué nos dice la palabra que tenemos que hacer antes? Someteos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. O sea, la palabra me está diciendo a mí que yo no voy a poder resistir al diablo, sus temores, sus tentaciones, las cosas que ponga delante mío, si es que antes yo no me sometí a Dios. ¿Por qué Daniel se quedó tranquilo con sus amigos en Babilonia? ¿Por qué pudo resistir la presión de Babilonia? Porque antes de eso se sometió a Dios. Y cada día seguía sometiéndose a Él. Cada día mientras estaba ahí vemos que seguía sometiéndose a Él. Y cuando Él se sometió a Dios, ¿quién fue enaltecido? ¿Acaso Daniel? ¿Acaso sus amigos? Cuando sus amigos son metidos al horno de fuego, cuando Nabucodonosor manda que los metan al horno de fuego y Jehová los rescata de ese horno de fuego y ninguno de ellos se quemó, ni un solo cabello se prendió. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Comenzó a enaltecer el nombre de Dios. El Dios de los hebreos, dice, es un Dios verdadero porque Él sí salva. Y comenzó a dar un decreto para que en todas las ciudades se alabe y se venere al único y verdadero Dios que era el Dios de los hebreos. Hasta Él mismo entregó su vida a Dios. ¿Por qué? Porque estos varones decidieron mantenerse en ese camino bajo la voluntad de Dios y no tomar su decisión en temor. Daniel, ¿la pasó mal? Claro. ¿No lo metieron a la fosa de los leones? ¿Quién quiere estar ahí? ¿Pero qué sucedió? ¿Quién fue enaltecido? Dios. Porque dice que los leones, ninguno pudo abrir su boca porque Jehová mandó a sus ángeles para que cerraran la boca de ellos. ¡Wow! ¿Y por qué sucedió todo eso? Imagínense que Daniel y sus amigos hubieran tomado la decisión de huir de Babilonia. ¿Qué hubiera pasado?
¿Hubieran visto todo esto? ¿Hubieran vivido todo esto? No. ¿Pero por qué lo vivieron? ¿Por qué vieron esta bendición? ¿Por qué pudieron ver la bendición de ver a los demás y a un rey todopoderoso arrodillándose delante de su Dios? Porque no actuaron en temor, sino que actuaron en la voluntad de Dios. Espera en Jehová. Sus caminos, iglesia, son mejores. Sus caminos son perfectos. Sus caminos son los mejores. Elimelec tomó su propia decisión y eso lo hizo huir del pueblo que Dios le había entregado, de la tierra que Dios le había entregado para buscar sus propios caminos. Y eso lo llevó a perder su vida y la de sus hijos. Y algunas veces estamos así, iglesia, caminando nuestros propios caminos, caminando nuestras propias rutas, en nuestros propios pensamientos, como lo hemos visto, tomando decisiones por odio, por rencor, por falta de perdón o por temor. O inclusive tomamos decisiones porque no conocemos la palabra de Dios. Daniel conocía la palabra de Dios, conocía lo que Dios le había hablado al profeta Jeremías y él sabía que ellos tenían que permanecer en Babilonia 70 años. Pero muchas veces, iglesia, ni siquiera conocemos la palabra de Dios y tomamos decisiones sin conocerla. Y cuando tomamos decisiones y nos desviamos, después estamos como Noemí. Dios me está afligiendo. Dios me está castigando. Dios quiere que yo sufra. Cuando no es Dios, iglesia, fueron nuestras propias decisiones que nos alejaron de su bendición. ¿Creemos eso? Pero gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que dice la palabra que Él pasa por alto todos nuestros pecados pasados, un Dios que nos ama y en su gran amor Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él no quiere que nosotros suframos, porque por algo ya mandó a su Hijo para que sufriera por nosotros. Tenemos un Dios, wow. Dice que ese amor no lo vamos a poder comprender, no lo vamos a poder entender. Pero ese amor también lo pudo experimentar Noemí. A pesar de todo lo que sucedió, a pesar de lo que dijo, a pesar de que dijo que Dios me está afligiendo, a pesar de que había tomado con su esposa la decisión de irse, a pesar de todo eso, cuando ella regresa a los caminos de Dios, cuando ella regresa a la voluntad de Dios, cuando ella regresa a aquel pueblo que Dios le había entregado, ¿qué sucedió? Dice que ellas regresaron, como lo hemos leído, en el tiempo de la siega, ¿no? O sea, en el tiempo de la siega, dice, de la cebada, o sea, era los tiempos de cosechar. ¿Y uno qué cosecha? Lo que siembra. Noemí, ¿qué sembró? Nada. Noemí no había sembrado nada, ella ya llegó para el tiempo de la cosecha. Entonces quizás dentro de Noemí estaba: yo no voy a tener nada, yo no voy a recibir nada, no voy a tener nada de lo que está acá, de toda esta bendición que Dios está derramando en su pueblo, de que ahora la tierra sí está produciendo, ahora la tierra ya no está maldita, sino que está produciendo. De todo esto nada me corresponde, porque yo no he sembrado. Quizás regresó con ese corazón, y lo vemos por todo lo que dijo. Ya no quería ser Noemí, quería ser Mara, quería ser una mujer afligida. Pero ¿qué hizo Dios con ella? ¿La dejó así? Vamos a leerlo. Ruth capítulo 2, verso de 2 al 9. Ruth capítulo 2, verso del 2 al 9. Amén. Dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. O sea, ni siquiera estaba segura ella si iba a recoger algo. Dijo: voy a probar a ver si alguien en su misericordia me da algo. Y ella respondió: ve, hija mía.
Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. ¿Qué cosa significaba esto? A ver, vamos a poner rápido un contexto. Dice que los segadores recogían y lo que se les caía, iban mujeres atrás recogiendo para poder llevárselo. O sea, la sobra. Y dice, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué recibió Ruth? ¿Qué recibió Noemí a través de Ruth? Recibió gracia, dice que recibió gracia. La gracia recibió de Dios lo que ella pensó que no iba a poder recibir, porque ella pensó, si yo no he sembrado, ¿cómo voy a cosechar? Pero dice que la misericordia de Dios es tan grande que cuando vino este varón la vio y le dijo, no te preocupes, quédate aquí, porque yo he dado orden de que nadie te moleste, de que todo lo que haya tú puedas tomar. Si tienes sed, bebe con ellos. Si tienes hambre, come con ellos. ¿Por qué? Porque esa es la gracia, iglesia. Esa es la gracia que nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decidimos regresar al camino, cuando nosotros decidimos regresar al único camino verdadero que es Cristo Jesús, la gracia de Dios nos cubre y la gracia de Dios nos da a nosotros la siembra o la cosecha que no hemos sembrado. ¡Wow! Volvemos a la bendición. Volvemos a la bendición de Dios. Volvemos a cegar los campos que el Padre nos ha entregado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya lo trabajó por nosotros. Porque decidimos regresar a ese camino. ¿Qué fue lo único que Boz le pidió a Ruth? Le dijo, no vayas a otro campo. Quédate aquí. Obediencia. Y es lo que Dios nos está diciendo ahora, iglesia. Si tú decides regresar al camino, si tú has tomado quizás decisiones que te alejaron del camino, de la bendición, pero hoy Dios te está hablando, Marcelo, Dios te está hablando a través de su palabra y te está diciendo, regresa a mi camino, y tomaste la decisión de regresar, lo único que Dios quiere es obediencia. Quédate ahí, no vayas a otro campo. Ruth y Noemí no tenían nada que ofrecerle a Boz. Ruth y Noemí no tenían nada que darle, pero Él solo quería obediencia. Y es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Dios no quiere nada más de nosotros. Él sabe que no tenemos nada más para ofrecerle. Mauricio, pon una música, por favor, instrumental. Él sabe que no tenemos nada más para ofrecerle. Sabe que nuestras manos están vacías. Pero ¿qué es lo que quiere de nosotros? Obediencia. Él quiere obediencia. Así que, iglesia, regresemos a los caminos de Dios, regresemos a lo que Él nos está pidiendo, regresemos a lo que Dios nos está mandando y seamos obedientes a Él. No caminemos lejos de sus caminos, no caminemos lejos de la palabra de Dios, no tomemos decisiones conforme a nuestro rencor, a nuestro odio, a nuestra amargura. Dejemos que Dios nos limpie de todo eso, dejemos que Dios nos saque, lo arranque de dentro de nosotros todo eso. No tomemos decisiones conforme a los temores y comencemos a buscar la palabra de Dios para que empecemos a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entreguémonos a Él en este día. Digámosle, Señor, como Noemí y Ruth, no tengo nada que ofrecerte. Vengo con manos vacías, como Noemí dijo, yo me fui llena pero regresé sin nada. Regresemos a Él en este tiempo. Ahí donde estás, iglesia, cierra tus ojos y dile, Señor, no tengo nada para ofrecerte. He regresado con manos vacías en este día, pero hoy te ofrezco mi corazón. Hoy te ofrezco mi vida. Hoy te ofrezco, Señor, mi ser.
Hoy te ofrezco mi obediencia. Hoy yo quiero comenzar a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. No quiero tomar, Señor, mis propios caminos. No quiero tomar mi propia ruta. Quiero moverme conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Quiero moverme conforme a lo que tú, Señor, me estás mandando. Hoy quiero escuchar tu voz. Quiero ser diligente como Daniel lo fue, de buscar tu palabra, de tomar mi esperanza en tu palabra. Como nuestro Señor Jesucristo nos decía, buscar tu reino y tu justicia, Señor, sabiendo que si espero en ti, todo lo demás será añadido. Hoy, Señor, te pido que arranques de mí todo eso, para no ser como Jonás, Señor, que prefirió, Señor, caminar lejos de tu palabra, lejos de tu voluntad, lejos de tu presencia, con tal de no ir, Señor, y hacer lo que él pensaba que no era bueno. Hoy yo quiero moverme, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy yo quiero moverme, Señor, conforme a tu guianza. Hoy quiero que mis caminos sean tus caminos, Señor. Quiero llevar mi vida, mi hogar, mi familia, Señor, a los caminos de bendición. Quiero llevar, Señor, a mi hogar, Señor, a aquella tierra buena donde fluye leche y miel. Perdóname, Señor, si he hecho la tierra abominable a causa de mis pecados. Pero hoy, Señor, yo veo que tu gracia es infinita, Señor. Que si yo regreso, Señor, a ti, tú no me desecharás. Tú no me dejarás. Y tus bendiciones, Señor, estarán en mí. Por eso hoy, Señor, arranca de mí todo aquello que me aleje de tu camino. Arranca de mí todo aquello que me aleje de tu voluntad. Y ayúdame a moverme, Señor, conforme a tu palabra. Quiero ser diligente, Señor, para buscar tu palabra. Porque hoy, Señor, he visto que ahí, Señor, es donde yo obtengo la paz para esperar en ti. Como Daniel lo hizo, Señor. No actuaron en el temor. Quizás en el pensamiento del hombre lo mejor hubiera sido buscar que huir de Babilonia. Pero en el pensamiento de Daniel lo mejor era honrarte a ti. En el pensamiento del hombre lo mejor hubiera sido, Señor, correr de ahí y buscar otro destino. Pero en el pensamiento de Daniel era esperar ahí a que tu palabra se cumpla. Ayúdanos a esperar, Señor. Ayúdanos a movernos, Señor, en tu voluntad. Ayúdanos a movernos en tu verdad, Señor. Esperamos en ti, Señor, en este día. Esperamos en ti. Quizás yo estoy viendo, Señor, como Elimelech quizás lo veía, que la tierra no está produciendo, que hay hambre alrededor mío. Pero hoy, Señor, yo no corro de ese lugar. Hoy, Señor, yo busco tu presencia. Yo busco tu verdad y tu palabra para que la tierra sea sana. Como dice, Señor, en Jeremías, Señor, si mi pueblo se humillare y se apartara de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Yo sé que tú la sanarás. Porque si la tierra, Señor, estuvo abominable fue a causa de mis rebeliones. Yo entiendo que lo primero que tengo que hacer no es huir, no es correr, sino venir a ti. Venir a buscarte a ti. Venir a entregar mi vida delante tuya para que nuevamente seas tú moldeándola conforme, Señor, a tu voluntad. Conforme a tus deseos. Tu gracia, Señor, me envuelve. Tu misericordia me levanta. Tu amor me abraza. Sigue hablando a mi vida, Señor. Si hay decisiones que tengo que tomar o decisiones que ya he tomado que están lejos de tu voluntad, Señor, ayúdame.
Háblame, Señor. Guíame en este día. Muéstrame cuál es tu camino, Señor. Mi fe no es por vista, Señor. No es por lo que vea, sino que mi fe viene, Señor, por oír tu palabra. Yo quiero oírla, Señor. Quiero que tú me hables. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Deja que el Espíritu Santo te siga ministrando, iglesia. Que el Espíritu Santo continúe hablando a tu vida. Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía. Él es quien nos va a recordar todo lo que Jesucristo nos enseñó. Hoy, abre tu corazón a Él, escúchalo. Él quiere hablarte. Él quiere ministrarte. Él quiere guiarte. Él quiere sacar de ti todo aquello que te lleva a tomar decisiones incorrectas. Quiere arrancar de ti todo aquello que te lleva por el camino incorrecto. Porque Él quiere que regreses al único camino. El camino de la verdad, al camino de la vida, al camino que te llevará al Padre. Así que entrégale todo, dile, Señor, tómalo, quítalo de mí, saca mi temor, saca mi falta de perdón, saca mi rencor, saca mi odio, Señor, y ayúdame a ser diligente en buscar tu palabra. Sigue ahí, iglesia, pidiendo al Espíritu que te ministre. Y si esta palabra tocó tu corazón, y esta palabra habló a tu vida, y tu corazón hoy día dijo, yo quiero empezar a caminar por ese camino, y tú sabes que tú no has estado caminando por este camino, sino que has estado caminando por caminos diferentes, lejos de la voluntad de Dios, pero hoy tú quieres venir a Él, hoy tú quieres empezar a caminar a través de los pasos de Cristo Jesús. Si hoy tú quieres que tu vida dé un cambio, para que empieces a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tus pensamientos. Si hoy tú quieres ser una nueva criatura, tienes que entregar tu vida a Él. Tienes que entregar a tu vida a Cristo, porque la palabra dice que Él es el único camino, no hay otro camino que nos va a llevar al Padre. Y para llegar a Él, para entregar tu vida, tienes que confesar con tus labios y creerlo con tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Así que si tú quieres hoy entregar tu vida a Él, para empezar a caminar con Él, ahí donde estás tienes que hacer esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón con nosotros. Nosotros queremos guiarte a través de esta oración para que tú repitas y puedas entregar tu vida a Él. Pero si quizás tú ya habías entregado tu vida a Él, pero así como Elimelech, te alejaste de la bendición, te alejaste de la tierra donde Dios te había puesto y te fuiste a Moab. Pero hoy tú estás regresando como Noemí regresó. Si hoy tú quieres regresar a la gracia, regresar a ese primer amor, regresar a esa tierra prometida. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, Él no te va a rechazar. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y ahí donde estás también, vuelve a hacer esta oración de fe, entregándole tu vida a Él. Así que ya sea que sea por primera vez o estás regresando a Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, bendito Dios, yo muero a mí para que tú crezcas en mí. Hoy, Señor, bendito Dios, te pido que perdones mi pasado.
que perdones mi pecado y que me ayudes a ser una nueva criatura, para que mis caminos sean tus caminos, para que no vuelva a caminar lejos de ti, sino para que aprenda a esperar en ti. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser esa luz para que todos los que me vean te enaltezcan a ti. Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.